Las heridas de rechazo y de injusticia están relacionadas. Ambas son activadas por el padre del mismo sexo que el niño o por una persona que haya ejercido el papel de ese padre. El rechazo se activa desde el momento de la concepción, mientras que la herida de injusticia lo hace a partir de los 4 años. El niño que sufre rechazo desde su nacimiento cree que si no hace ningún ruido, será amado y valorado. Sin embargo, después de algunos años, se empieza a sentir más y más rechazado, porque incluso su familia se olvida de que existe. Tal vez entonces decidirá rebelarse, lo que hará brotar la herida de injusticia. Algunas personas sufren durante toda su vida y ante todo la herida de rechazo. En el caso de otras, la herida de injusticia será tan importante que estarán convencidas de que no sufren rechazo. Aquellos individuos en los que la herida de rechazo predomina tanto en su actitud como en su aspecto físico, padecerán en menor grado la herida de injusticia, que es menos intensa y activa. Pero siempre existen ambas heridas, aunque una de las dos sea menos evidente. Se sabe con facilidad cuál es la dominante en un momento determinado de la vida, observando el cuerpo y el comportamiento de la persona cuando la herida está activada. Según vayan transcurriendo los años, podemos observar también posibles cambios. Supongamos que un chico se siente rechazado por su padre porque prefiere a su hija. Cuando la herida de rechazo está activa, no dice nada y finge que no le afecta. Puede esconderse en su habitación, refugiarse en la lectura o los videojuegos, o volcarse en cualquier otra actividad. Aunque sienta rencor hacia su padre, lo justificará y pensará que la culpa es suya si su padre no lo reconoce como persona. Busca tanto su amor que le parece imposible que no lo ame. Se llega a convencer de que si este padre es duro, frío, indiferente e incluso violento, es por amor. Esto es conocido como negación psicológica. Algunos hombres que sufrieron maltrato por parte de sus padres dicen: mi padre tenía razón al golpearme. Yo sabía que no quería que hiciese esto o lo otro y aún así lo hacía. Me pegaba porque me amaba y quería que yo fuese alguien mejor. Este tipo de excusas es típico de la herida de rechazo. Si la situación hubiese activado la herida de injusticia, el niño se habría rebelado y habría tachado a su padre de injusto. Cuando un hijo se rebela con arrogancia contra su padre, o una hija contra su madre, haciendo todo lo contrario de lo que su progenitor quiere que haga, lo hace bajo la influencia de la herida de injusticia. Esto puede empezar cuando el niño es muy pequeño o de manera más visible en el adolescente o en el adulto. El plan de vida del alma de un niño determina antes de su nacimiento qué heridas necesitarán ser activadas para lograr sanarse poco a poco. Así, ayudar a su alma a evolucionar, a aprender a amarse. Cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que no esté también sufriendo de rechazo. La herida de injusticia nos ayuda a no sentir la herida de rechazo. De hecho, detrás de la herida de injusticia siempre está la herida de rechazo. Este es otro método que nuestro ego usa para negar que nos sintamos rechazados. La negación es una manifestación del ego más extremo. Desde su más tierna infancia, estos niños recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo solo cuando actuaban según las normas de éste. Por eso se exigen tanto a sí mismos. Llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son lo suficientemente buenos. El huidizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado. Ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada,
las críticas le hacen mucho más daño porque chocan profundamente con su derecho a ser. El huidizo está convencido de que cualquier crítica que va dirigida a lo que hace es sinónimo de eres un inútil. Esta es la razón por la que a medida que se hace mayor y se ve más influido por esta herida, tiene cada vez más miedo de equivocarse. Las heridas, la de la injusticia y la del rechazo, impiden aceptar la ayuda de los demás y sobre todo pedirla. El rígido la rehúsa por dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda si no le debe nada a nadie. A menudo se dice a sí mismo, prefiero hacerlo yo mismo, estará hecho a mi manera y además me llevaría demasiado tiempo explicar cómo quiero que se hagan las cosas. La reacción del huidizo es rechazar pensando que no quiere molestar y que puede apañársela solo. Cree que será un inútil si acepta ayuda. Cuando alguien insiste y acaba por aceptar, será porque, según él, si rechaza la ayuda molestará aún más que si la acepta. No quiere bajo ningún concepto molestar a los demás y se considera poco importante para recibir ayuda. Sus pensamientos profundos, generalmente inconscientes, son: me ofrece ayuda porque cree que soy un inútil, que no puedo conseguirlo yo solo. Es incapaz de concebir que la persona que le está ofreciendo ayuda lo hace por generosidad y por placer. Si el huidizo termina por aceptar, puede que su herida de injusticia se active. Se prometerá a sí mismo recordar muy bien la ayuda que ha recibido para devolverla y así ser justo. La herida de rechazo se sitúa siempre en el dominio del ser. La persona se juzga a sí misma por ser de una determinada manera o tiene miedo de ser juzgada. Sin embargo, la herida de injusticia concierne al tener y al hacer. El individuo teme tener menos o más que los demás, teme hacerlo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o a verse sorprendido cometiendo un error es algo que tienen en común las dos heridas. Para satisfacer a nuestras heridas, queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. El ego no puede comprender que solo la justicia divina existe y que la ley de causa y efecto es siempre justa. Para el ego es imposible comprender una ley divina, puesto que solo comprende las cosas de la mente. No puede saber que no sirve de nada querer controlar la ley de causa y efecto. Esta ley universal y espiritual posee una gran inteligencia y es infalible. Siempre recogemos lo que sembramos, seamos conscientes de ello o no. Cuando se activa una herida, ya no eres tú quien dirige tu vida. Es solamente el pequeño yo del ego el que siente una emoción. En cuanto acusas a los demás o a ti mismo, te descentras. Has dejado que tu ego irrumpa, piense y actúe en tu lugar. Cuando estás centrado, actuando desde el corazón, sientes y observas lo que ocurre sin que haya actividad mental, sin ninguna acusación cargada de emoción. Si una de las 5 heridas del alma te hace sufrir, te indica que no estás escuchando ni a tu corazón ni a tus necesidades. El ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás que existe. La herida de rechazo es para él la peor de todas. Es la que le da mayor sensación de no tener derecho a existir y de ser una nulidad. La herida fundamental del ego es la del rechazo. Es la que le empuja a imponerse. Después, esta herida se ve acompañada y reforzada por las demás. Cuantas más heridas se activan a la vez, más sufrimos y más imprescindible se cree el ego para protegernos. Es por eso por lo que adopta muchos y distintos comportamientos de defensa, convencido de que no podremos sobrevivir a tanto sufrimiento. No sabe que cuanto más se resista e intente
ayudarnos, más perdurará el dolor. Esta es también la razón por la que la herida de rechazo es la base de todas las enfermedades graves físicas o psicológicas. El dolor asociado al rechazo empuja al odio hacia sí mismo y hacia el padre del mismo sexo. Los huidizos culpan a este padre de no haber sido modelo que hubiese podido ayudarles a existir y a vivir en sociedad. Recordemos que primero hay que sentir mucho amor para después odiar a alguien. El odio tiene la capacidad de desencadenar enfermedades graves, incluso mortales, y puede empujar a la gente a mutilarse. Esta emoción es activada por la impotencia que produce no poder sentir amor verdadero. Podemos llegar a la conclusión de que cuanto más odio siente una persona, más fuerte es el dolor producido por la herida de rechazo. En el ámbito de la alimentación, la herida de rechazo empuja a la gente a no engordar. Generalmente la mayoría de las personas que experimentan emociones acaban comiendo demasiado. El huidizo es la excepción. Se priva, generalmente, de alimentos cuando siente mucho odio hacia sí mismo y que no merece ser alimentado. No suele sentir hambre, de modo que come más bien poco. Cuando se excede, lo hace con alimentos azucarados que actúan como el alcohol, es decir, le ayudan a huir a un mundo imaginario. Cuando el huidizo se da permiso para incurrir en algún exceso, le resulta imposible engordar. Su deseo de desaparecer no le permite crearse un cuerpo demasiado vistoso. Cuando come demasiado y además tiene activada la herida de injusticia, vomitará para no engordar. Cuando la herida de injusticia está activa, los rígidos se sienten culpables al comer demasiado porque su ego les dice sin parar que para ser amados deben tener un cuerpo bonito. Es la herida de injusticia la que empuja a hacer dieta. Como hemos visto, nos obliga a controlarnos todo lo posible y en todos los terrenos. Cuando las dos heridas están muy presentes en una persona, puede padecer anorexia y vomitar por distintas razones. Cuando la herida de injusticia influye en las costumbres alimentarias, la persona engordará sobre todo a causa de la culpa. De hecho, cuando ya no puede controlarse, se siente irremediablemente culpable por no ser capaz de hacerlo. Su deseo de tener un cuerpo perfecto y su creencia de que el sobrepeso será menos visible hacen que éste se reparta uniformemente. Las heridas pueden ser activadas de 3 formas distintas. Tomando como referencia el triángulo de la vida, puedes ver que te rechazas a ti mismo con idéntica fuerza con que rechazas a los demás y con que te sientes rechazado por los demás. Y así sucede con todas las heridas. Es posible sentir cierta resistencia ante esto. La mayoría solo somos conscientes de una de las formas de experimentar una herida, más que de las otras 2. Cuando se activa tu herida de rechazo, te consideras un inútil o piensas que no vales para nada. Un gran miedo te corroe. Cuando te culpas con ira o cuando acusas a una persona de tu mismo sexo, es tu herida de injusticia la que está activa. Cuando la herida de injusticia se activa, la máscara de rígido puede expresarse de 2 maneras distintas: por medio de la resignación o de la rebeldía. Te resignas cuando tu cuerpo se vuelve rígido, tus ojos se vuelven fríos y se clavan en los demás con severidad. No dices nada, pero es fácil percibir la injusticia que sientes y la ira que reprimes. Todo ocurre en tu interior. Se puede considerar esta actitud como la transición entre la máscara del huidizo, rechazo, y la máscara del rígido, injusticia. Algunos siguen siendo rígidos, resignados toda su vida.
Los rígidos rebeldes se defienden, gritan y expresan su ira abiertamente. Desafían al padre del mismo sexo, así como cualquier persona que despierte el dolor vivido con ese padre. Aprendemos a vivir las situaciones observándolas. Tras unos instantes de reacción por un sufrimiento causado por una herida, podemos inspirar profundamente y decirnos: me doy cuenta de que esta situación o esta persona viene a activar mi herida de rechazo o de injusticia. Me permito ser un ser humano y tener aún heridas que sanar. De momento me siento rechazado o tratado injustamente. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Gracias a esta nueva forma de gestionar tus heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo, es sencillamente humano. En vez de juzgarte, de criticarte y de juzgar a los demás, te permites tener heridas como todos los seres humanos. Las heridas del abandono y de la traición están íntimamente relacionadas. Ambas son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por todas aquellas personas que hayan jugado este papel. La herida de abandono se activa entre el primer y el tercer año de edad y la de traición entre los 2 y los 4 años. La herida del rechazo es la que más sufrimiento causa y la más devastadora de todos. La segunda sería la del abandono. ¿Por qué? Porque la vivimos de forma pasiva en nuestro interior. Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de sí. Estas personas dicen: a veces me siento triste y no sé por qué. Lo tengo todo para ser feliz. ¿Por qué me invade la tristeza así de repente? La siento por todo el cuerpo. Si te identificas con este estado de tristeza, es signo de que tu herida es la de abandono y de que está más activa de lo que crees. Es muy posible que no quieras ser consciente de ello para no sufrir y que hagas determinadas cosas para convencerte de que todo va bien. Tener una vida social muy activa es un buen ejemplo, pero cuando la tristeza ya no puede ocultarse, sale a la superficie. Cuando te das cuenta de que vuelve de forma regular, es el momento de aprender a gestionar tu herida de abandono, aceptándola y actuando para que sea cada vez más pequeña. No es necesario que te resignes y que creas que debes vivir así el resto de tu vida. La mayor dificultad para las personas que sufren de abandono es que sus egos les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importa los medios que utilicen para recibirlos. Están convencidas de que podrían y deberían recibir más. Se aman tan poco a sí mismas que no dejan de buscar pruebas de amor de los demás. Esto explica por qué una persona influenciada por su herida de abandono puede comer gran cantidad de alimentos sin darse cuenta de que su cuerpo no los necesita. En este caso no engordará debido a sus carencias psicológicas y a su actitud interior que dice: carezco de, no recibo bastantes pruebas de amor. En el caso de la traición, la reacción es más expresiva, más fuerte. Tomemos el ejemplo de una niña que se siente abandonada por su padre, al que no ve demasiado, porque pasa más tiempo con su hijo y su esposa o en el trabajo. La niña se siente sola, quiere abrazar a su padre, tener toda su atención, pero siente que nunca es suficiente a pesar de que él le da todo el afecto del mundo y la llama mi cariñito. Ella tiene mucho más contacto con lo que le falta que con lo que recibe. Usa métodos sutiles para satisfacer su necesidad de atención y de apoyo. Si su padre no le da ninguna prueba de afecto o de atención, su herida será aún más dolorosa. Cuando se siente abandonada, llora en su habitación, sintiéndose poco amada. Incluso si sabe cómo recibir atenciones de otras personas,
sigue sintiendo una profunda tristeza porque no es su padre el que colma su necesidad de atención. Cuando tiene problemas con su madre, desea que su padre se ponga de su lado. Si no lo hace, no solo se sentirá rechazada por su madre, también se sentirá abandonada por su padre. Puede llegar a utilizar la enfermedad para conseguir su objetivo, pero aún en esta situación es muy probable que el padre encuentre alguna excusa para no ocuparse de ella. Le dirá que son las mamás las que saben cuidar de los niños enfermos, o que no puede entrar en el hospital porque le hace sentir mal. La niña puede entonces crearse enfermedades aún más graves. No sabe que necesita sanar su herida, la cual es el único motivo por el que su padre se comporta así. En este tipo de casos, lo que puede activar aún más la herida es que el niño desarrolle un complejo de Edipo importante. La niña colocará a su padre en un pedestal, tanto si él le da toda la atención que necesita como si no. No se da cuenta de que es su propia falta de amor lo que la empuja a buscar el amor en el exterior. La herida de traición se activa cuando la niña empieza a expresar su ira con pensamientos o palabras. ¿Cómo puede ser que papá diga que me quiere y luego actúe de esa forma? ¿Por qué me llama su tesoro si nunca tiene tiempo para mí? ¿No se da cuenta de lo mucho que yo lo quiero? ¿Cómo me gustaría que me prestara más atención? No comprende que él no le dé más cariño cuando ella hace todo lo posible por ser buena y merecedora de amor. No comprende el desajuste que hay entre lo que él dice, lo que él hace y lo que ella cree recibir de él. Se siente traicionada. Las expectativas no satisfechas le hacen sentir más y más ira, por lo que adoptará un comportamiento cada vez más reactivo. Si la niña no recibe ninguna muestra de afecto o de atención, es muy probable que su rebelión se haga rápidamente evidente. No comprenderá por qué un padre que se supone que ama a su hija no lo demuestra nunca. El controlador tiene dos formas de expresar su ira: buscando manipular a los demás de manera hipócrita o hacerlo de manera más visible, fuerte y agresiva. Algunos controladores alternan ambas maneras y otros utilizan una más que otra. En el ejemplo de la niña, puede manipular a su padre de forma hipócrita mintiéndole, haciéndole promesas que no va a cumplir, diciéndole lo que quiere oír a la vez que hace lo que le parece. Puede volverse agresiva, tener crisis, provocar a su padre para que reaccione, desobedecerle, ser arrogante, acusarle de egoísta e insensible, evitarlo, etc. Así, su herida de traición es cada vez más evidente. El controlador usará la manipulación hipócrita o la agresiva para conseguir sus objetivos. En la edad adulta, esta persona desconfiará de sus parejas, que no comprenderán por qué su compañera puede ser a veces muy cariñosa y dependiente, y de repente cambiar hasta volverse mala. La herida de traición lleva a desarrollar muchos métodos para controlar a los demás, llevando puesta la máscara de controlador. ¿Por qué? Por miedo a ser abandonado. Este miedo es inconsciente y por eso el individuo controlador cree ser muy independiente y nunca confesará sufrir por ello. Su conducta de controlador le ayudará a no sentir el dolor de su herida de abandono. No sabe que así duplica su sufrimiento. No solo tiene miedo a ser abandonado, también ha desarrollado el miedo a ser traicionado. El hecho de creer que complacer quiere decir amar es otro buen indicio de la presencia de estas dos heridas. Es por eso por lo que las personas controladoras y las dependientes tienen unas expectativas muy altas. El dependiente está convencido de que será una gran prueba de amor si su pareja siempre lo complace, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Cree que ser celoso y posesivo es otra prueba de amor. Para demostrar su amor se doblegará a las exigencias de su pareja, sin tener en cuenta sus propias necesidades y esperará que el otro haga lo mismo.
El controlador tiene las mismas expectativas ocultas que el dependiente, aunque manipulará de forma hipócrita, quejándose abiertamente, por ejemplo, o agresiva. Exigirá que su pareja le complazca. Si no lo hace, montará una escena. Estará de mal humor, amenazará, intentará hacer algún trato o seducirá. Sus expectativas son muy altas y no sabe que sus reacciones esconden su gran miedo a ser abandonado. Cree que es normal que los demás se esfuercen por complacerlo, mientras que en lo que a él respecta, siempre encuentra buenas razones para pensar solamente en sí mismo. Incluso si el controlador muestra un temperamento egoísta, será el primero en acusar de lo mismo a aquel que se atreva a decir no a sus peticiones. Para el controlador es imposible admitir sus errores, siempre quiere tener la última palabra. Sus excusas son más bien acusaciones hacia otra persona o hacia una situación externa. Puede mentir con facilidad para no admitir sus errores. Las máscaras asociadas a las heridas de traición y de injusticia conlleva mucho control y a menudo nos preguntamos cómo poder diferenciarlas. Las diferencias están en las motivaciones y en los miedos. Es muy importante expresar claramente nuestras necesidades en vez de esperar a que los demás las adivinen. Pero la mayoría no sabe cómo hacerlo. El dependiente y el controlador son generalmente muy conscientes de sus necesidades y están convencidos de expresarlas muy bien, pero no es así. El dependiente hace sus peticiones quejándose y esperando que la otra persona adivine lo que de verdad quiere. Que el otro comprenda sus necesidades telepáticamente es para él una prueba de lo mucho que lo ama. El controlador hace sus peticiones dando órdenes. Espera que la otra persona entienda instantáneamente lo que quiere y que le obedezca para demostrarle su amor.